Acompáñame a preparar este cheesecake de Nutella sin horno que te va a encantar porque es súper fácil, con pocos ingredientes y queda bien cremosito. Te lo recomiendo para ahora que ya empieza el calor. Vamos a verlo. Ok, tengo aquí 130 gramos de galletas pulverizadas. Aquí ya las venden así, pero bueno, si vives en México puedes utilizar de las galletas María. Yo así las consigo, ya pulverizadas. Pero galletas María de vainilla o incluso galletas de chocolate te sirven. Ok, 130 gramos. Y le voy a añadir 50 gramos de avellanas molidas. También puedes utilizar nueces molidas si no consigues avellanas, no pasa nada. Le va a dar un sabor muy rico a la base de este pie. O cheesecake, perdón, cheesecake, porque es un cheesecake. Aquí también puedes ponerle un poquito de azúcar si crees que lo requiere, pero para mí así ya está perfecto. Voy a mezclar un poco las galletas con las avellanas molidas o nueces molidas, lo que hayas decidido utilizar. También puedes utilizar solamente 180 gramos de galletas pulverizadas. Esto ya te lo dejo a tu elección. Continuamos agregando mantequilla derretida. Tengo aquí yo 100 gramos de mantequilla derretida, pero vamos a ir agregando poco a poco hasta que obtengamos la consistencia correcta. Vamos a ponerle poquito ahorita y vamos a ir mezclando a incorporar. Yo más o menos ya sé que eso es lo que me lleva mi base de galletas. Eso es lo que absorbe de mantequilla para que se forme una pastita firme y quede bien la base del cheesecake. Vamos a agregar el resto y ya, yo sé que sí lleva todo en mi caso. Pero como te comento, yo te recomiendo que lo vayas haciendo de a poquito y te vas a dar cuenta cuando está lista porque mira, se empieza a juntar más fácilmente este polvito al tomar una porción. Ahorita voy a tomar una porción con las manos al estar mezclando y vas a ver cómo ya no al tomar una porción, miren cómo se junta. Eso quiere decir que está perfecto, ya no se ve ni quebrada ni nada, entonces vamos a seguir. Y bueno, pues aquí ya tengo un arillo, es un arillo de 20 centímetros de diámetro. Puedes utilizar un molde desmontable de este tamaño y vamos a agregar nuestra mezcla de galletas con mantequilla derretida. Esa va a ser la base pues de nuestro cheesecake, entonces ya debemos de colocarla dentro. La verdad es que huele muy rica estas galletitas de vainilla combinadas con las avellanas y la mantequilla. Con una cucharita vamos a ayudarnos para ir aplastando, vamos a ir acomodando nuestra base. También lo puedes hacer con un vasito al final o con una taza medidora, lo que te sea de ayuda para ir aplastando. Pero lo más fácil es con una cuchara, como pueden ver, una cuchara sopera. Vamos acomodando a que quede del mismo tamaño por todos lados, distribuyendo nuestra masita que se formó para que quede bien. Hay que presionar bien a que quede compacto o muy compacta nuestra masa que formamos. Una vez nuestra base de galletas ya esté bien compacta, vamos a llevar a refrigerar y mientras vamos a continuar con el relleno de este delicioso cheesecake. Para que nuestro relleno quede un poco más firme, utilizaremos gelatina sin sabor o grenetina sin sabor, como tú la conozcas, 7 gramos en polvo. También puedes utilizar de la que viene en laminitas y le vamos a añadir 30 gramos o 30 mililitros de agua fría. Vamos a mezclar, a incorporar. Vamos a dejarla reposar unos 10 minutos y una vez que esté firme, vamos a llevarla al microondas por unos 15 segundos para que otra vez se vuelva líquida y podamos incorporar en nuestro cheesecake. Vamos a continuar con el relleno. Tengo ya 380 gramos de queso crema. Puede ser el de tu preferencia, la marca que tú tengas o que consigas en donde vivas, 380 gramos. Le vamos a añadir 30 gramos de azúcar glass. Aquí yo combiné con 10 gramos de azúcar de naranja porque me encontré el sabor que le da, pero bueno, puedes utilizar nada más un poquitito de esencia de vainilla y los 30 gramos de azúcar glass sin ningún problema, o alguna otra esencia que a ti te guste. Vamos a añadir el azúcar glass, que previamente debe de estar tamizada o la tamizas en este momento también.
Ok, vamos a mezclar un poco para que no vuele mucho el azúcar nada más y se acreme un poco el queso crema. Esto es solo para que no salga volando el azúcar glass. Y así, no tiene que ser perfecto. En este punto lo que vamos a hacer es que añadiremos 270 gramos de Nutella, porque bueno, nuestro cheesecake es de Nutella, o alguna crema de chocolate. Puedes utilizar, no tiene que ser esa marca precisamente, pero bueno, es más conocido así como Nutella. Pero alguna crema de chocolate o avellana que tengas, que consigas y que tú tengas en casa. Toda, que no quede nada en nuestro bol. Por eso esta palita o miserable le decimos, la verdad que sí es de bastante ayuda. Y bueno, pues ya que tenemos ahí nuestra Nutella, vamos a batir a velocidad media, pero también lo puedes hacer con tu batidor de globo manual, nada más que te va a costar un poco más de trabajo por la Nutella. Entonces, por 1 minuto o hasta incorporar. Y bueno, pues ya todo bien incorporado, cremosito. Vamos a hacer a un lado por un momento nuestra batidora eléctrica. Vamos a limpiar nuestras varillas porque la vamos a utilizar todavía para batir nuestra crema. Ya tenemos lista nuestra cremita. Miren qué buena consistencia tiene. Pero aún nos falta algo más. Vamos a añadir en este punto la gelatina, que ya está derretida, miren. Ya está derretida, tiene una buena consistencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar unas 2 cucharadas de esta mezcla, nada más 1 a 2 cucharadas, y vamos a mezclar con la gelatina para que así podamos incorporarla mucho mejor. Si aquí notas que se crean grumos por la gelatina, mete al microondas por unos 10 a 15 segundos. Mezcla bien y ya que se vea lisa y no esté tan caliente, añades. Vamos a mezclar. A incorporar. A mí me pasó que aunque vi algunos grumos al mezclar las 2 cucharadas de la mezcla con la gelatina, pues la agregué y entonces toda la mezcla comenzó a verse fea con grumos. ¿Qué hice? Pues metí al microondas solo por unos 20 a 30 segundos, que no caliente mucho, y posteriormente batí enérgicamente con mi batidor de globo manual hasta que la mezcla quedó suave y lisa. Mira, no hay que desesperarse, simplemente hay que ver cómo arreglarla. Es lo bueno de hacer las cosas así en vivo. Ya está perfecta. También puedes calentar a baño María, temperatura muy bajita, por unos segundos, batiendo enérgicamente hasta que quede con una buena consistencia. Solo ten en cuenta que no queremos calentarla mucho, solo hasta retirar los grumos. Ok, continuemos. Ahora, para hacer más cremosito y más alto a nuestro cheesecake, utilizaremos crema para batir. Son 250 gramos los que vamos a necesitar. Y vamos a batir solo al 50%. No vamos a batir hasta que se formen picos firmes, sino que hasta que ya comience a verse espesita. ¿Ok? Y recuerda que tu crema para batir debe estar bien fría para que puedas batir bien, para que se pueda esponjar bien. Que ahí ya empieza a espesar, ya podemos ir a incorporarla a nuestra crema. Voy a darle un poquitito más, nada más. Ahí está. Y vamos a ir agregando nuestra crema para batir aquí, con movimientos suaves y envolventes, o simplemente nada más a incorporar. Y por eso es que queremos batir nuestra crema solo al 50% para que aquí terminemos con nuestro batidor de globo manual o nuestra palita. Ya cuando así vamos revisando la consistencia con la que va quedando. Primero ayudas con el batidor de globo manual, así como le hice. Ya cuando la veas que queda tan espesa como quieres, ya nada más continúas con tu palita.
con movimientos suaves y envolventes para que no quede tan esponjosa y dura nuestra mezcla, solo revisando la consistencia. Ya tenemos lista nuestra crema, vamos a vaciarla en nuestro molde. Y aquí ya tenemos nuestra base lista, está refrigerada, está firme. Y también algo que olvidé mencionarte hace un momento es que le pongas un poquitito de mantequilla alrededor para que así al momento de desmoldar no tengas tanto trabajo. Entonces, si utilizas esterillo, pero también venden acetatos y esos acetatos te van a ayudar muchísimo para que quede mucho más bonito al momento de desmoldar. Nada, vamos a ir vaciando ahora nuestra crema de queso con Nutella. Vamos a acomodar la superficie de nuestro cheesecake para que se enfríe y al momento de enfriar pues quede más bonito, quede más lisito. Y ya solo nos queda llevar a refrigerar nuestro cheesecake por un mínimo de 5 o 6 horas o mucho mejor si lo dejas de un día para otro, que es lo que yo voy a hacer. Y bueno, pues ya está listo nuestro cheesecake. Algo que olvidé comentarte es que de preferencia cubras tu cheesecake con papel film o una tapita, lo que tengas tú en casa. Voy a poner esta por aquí al ladito. Ahora voy a transferir a otro platito porque bueno, en donde lo voy a servir. Como está frío es fácil manipularlo y así pues voy a poder separarlo fácilmente de la base del molde. Aquí me van a ayudar a levantarlo con cuidado y ya, así de sencillo. Por eso sirve el papel para hornear y así miren como qué fácil fue retirarlo porque está frío aún. Y nada, ahora para poder despegarlo puedes ponerle un trapo húmedo calientito alrededor o puedes ayudarte con uno de estos, es como una flamita o una pistola de aire de las que utilizamos para el cabello. Entonces nada, yo voy a usar esto. Vamos a ponerlo que no esté tan cerca, un poquito a una distancia algo alejada para que me ayude a poder retirarlo. Como le pusimos mantequilla alrededor, eso también va a ayudar a que... Vamos a apagarlo, está un poco potente, pero funciona. Y ahorita con eso nos podemos ayudar. Ahorita me voy a esperar un ratito para moverlo. Y ya está listo. Ya nada más alrededor le vamos a pasar nuestra palita para acomodar, para que se vea bonita alrededor. Haré a un lado el cheesecake para preparar la cobertura con la que decoraré. Y decorar es de lo más sencillo, utilizaremos solamente 80 gramos de chocolate para derretir y 80 gramos de crema para batir que debe de estar bien caliente. Vamos a vaciar para hacer nuestro ganache de chocolate para cubrir. Ahora, si no quieres utilizar el ganache de chocolate mientras estoy dejando reposar para que pueda mezclar e incorporar bien, pues te cuento que también puedes utilizar Nutella. Como bueno, nada más hay que ponerla a calentar un poquitito en el microondas para que no esté tan firme y ya la utilizas para cobertura. Eso también lo puedes hacer si lo deseas, pero yo quise utilizar el chocolate porque no quiero que quede tan dulce mi postre. Entonces con la Nutella es bastante dulce, si se la pongo en la superficie siento que va a quedar muy dulce mi postre, entonces por eso. Pero si tú quieres, si te gusta lo dulce, utilízalo. Nada, vamos a mezclar ahora sí, a incorporar y formar nuestro ganache de chocolate que va a ser la cobertura de este cheesecake de Nutella. Con una cuchara o así nada más vamos a ir distribuyendo nuestro chocolate. Y aquí mientras voy acomodando esto, pues aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas recetas que pueden ayudarte ahorita para que ya empiece el calor. Tenemos también muchas recetas fresquitas que pueden ayudarte, postres sin horno, pero si quieres seguir utilizando el horno también tenemos recetas así. Entonces bueno, te invito a que las veas. Tenemos bastantes listas de reproducción. Y bueno, ya terminamos con el chocolate, que no quede nada en nuestro recipiente.
Y antes de que se vaya a secar, vamos a agregarle unas avellanas. Si no tienes avellanas, pues utiliza alguna otra cosita, no pasa nada. Las avellanas, pues se supone que es con lo que se hace la Nutella y por eso se las quiero agregar. Nada más alrededor le voy a poner, no le voy a poner en todos lados. Al final decidí decorar un poco por los lados, que cayera un poquitito del chocolate para que se viera mucho más antojable el cheesecake. Pero bueno, nada más le puedes poner por la parte de arriba si lo prefieres, que no pasa nada. Esto ya nada más fue decisión mía y mientras pues podemos dejar llevar al refrigerador, ¿cuánto? Unos 20-30 minutos nada más para que esté un poco más firme el ganache de chocolate. Y ahora sí vamos a cortar para ver qué tal está por dentro. Me encanta la consistencia que tiene. Te recomiendo que calientes el cuchillo con algún encendedor o lo coloques dentro de agua caliente para que así el corte de tu rebanada pues quede perfecto. Y vamos a ver qué tan cremosito está nuestro cheesecake. Ya es momento de probarla, así que vamos a servir en un platito. Y ahora sí, a probar. Me encanta la combinación de la Nutella con el quesito. Este postre es súper cremoso, refrescante también. Ahorita que ya empieza el calor, pues te va a hacer de mucha ayuda. Así que bueno, yo te recomiendo que lo pruebes porque estoy segura que te va a encantar y vas a sorprender a tu familia o amigos. Y bueno, antes de irme, quiero aprovechar para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. ¿Qué te parece si nos vemos en la próxima receta? Hasta luego.